Hola, hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar una vez más aquí en este canal. Hoy estaremos realizando una pañalera multiuso. Podemos guardar toallones en el baño o pañales para su bebé en el cuarto o donde tú quieras ubicar. Las medidas están bien claras, espero que puedan hacer también. He decorado con esta nube, ya tú decides qué diseño ubicar. Como también logré ubicar esta tira, pueden ubicar también un perchero y lo cuelgan sobre el closet o en la pared normal. Así quedó realizado, es bastante grande por dentro. Como también puse esta base donde nosotros mismos podemos hacerlo cosiendo simplemente con la mano. También en esta parte podemos quitar este hilo que dejé en pespunte. Muy fácil, quitamos y lo podemos lavar sacando el cartón. Y hagamos y ubicamos así, quedaría perfecto. También pueden ubicar aquí un botón y cerramos de esta manera. Si quieren cerrar con unas cuerdas de la misma manera, ubicamos acá y en este lado. Estos son los materiales. Como molde tengo esta nube dibujado en un cartón, regla, cartón, tijera, metro, lápiz. Vamos a necesitar tela blanca, que ya tengo dibujado las nubes. De este necesitamos 2 piezas. Esta es la tela principal que vamos a estar ocupando. Esta es para la parte de la falda de la pañalera. Ancho 110 centímetros y largo 75 centímetros de largo. Pueden hacerlo de 75 o de 50. Miren bien las medidas. Ancho 110 centímetros, 75 centímetros de largo. Bueno, empezamos entonces. Pueden tomar captura de pantalla y miren las medidas. Si van a hacer a mi medida, ya si tú quieres hacerlo más largo o más ancho, lo puedes hacer el tamaño deseado. La tela también lo haces a su gusto. El color de esta tela se llama verde salvia. Estaré ocupando de este. Entonces yo ya tengo en esta pieza, ya está cortado. Solo está listo para que llevemos a la máquina. Aquí ya tengo cortado la medida que le acabo de indicar. Entonces vamos a estar doblando de esta manera. Doblamos hacia la mitad. Así. Este va a ser la abertura donde vamos a guardar los pañales. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a proceder lo siguiente. Vamos a estar haciendo un dobladillo de esta manera. Si ustedes van a poner un encaje, es el momento donde podemos ubicar en este instante. Estaré dejando de esta manera, doblamos de 1 centímetro hacia adentro, así, y otro, y ahí completamos 1 centímetro. De esta manera coseremos y puedas coser línea recta. De este lado de la misma manera. De la misma manera cosemos en línea recta. O sea que en ambos lados. Bueno, aquí ya les enseño donde he cosido en los lados que le estaba indicando. Así fue como quedó en ambos lados. Ahora vamos a dar la vuelta por el lado revés. Doblamos de nuevo hacia la mitad. Juntamos de nuevo las costuras. Aquí pongo un alfiler aquí para que todo me quede bien.
Cuando ya esté así doblado, hacemos un piquete aquí en la mitad. Ahora vamos a marcar aquí 16 centímetros con el metro y marcamos ahí. Ponemos costura a partir de aquí hacia acá, por el lado revés, por toda la orilla, cosemos y regreso. Aquí ya acabé de coser los 16 centímetros. Ahora hacemos de esta manera. Donde saqué el piquete, llego y pongo acá y ubico un alfiler. Miren que todo quede parejo. Y aquí pongo otro alfiler. Lo mismo a este lado. Ahora entonces voy a estar cosiendo por aquí en línea recta, así. Aquí les explico, ya acabé de coser por donde les acabé de indicar, así. Ahora procedemos al siguiente. Ahora entonces vamos a sacar como una base de esta manera. Sacamos como la forma de un triángulo, ahí. Ahora con el metro vamos a marcar y cosemos. Después de que hayamos cosido esto, vamos a coser la parte de acá arriba. Vamos a estar cerrando la parte de la bolsa. Lo mismo me ubico con este piquete de acá. Aquí le enseño donde ya terminé de coser la parte de la base en ambos lados. Y luego terminé de coser acá arriba. Hemos ya cerrado. Voy a estar haciendo un fruncido de esta manera. Así. Ahí estaré ubicando el alfiler. Entonces voy a poner otra costura que venga por acá así. La estaré cosiendo de esta manera. Ahora pasamos al siguiente. Ahora vamos a cortar otro pedazo de cuadro que me esté midiendo 26 centímetros por 22, 26, 26, 22 y 22 centímetros. Esta parte es para que ubiquemos aquí. Entonces vamos a proceder a coser de esta manera. 1 centímetro, costura recta, doblamos. 1 centímetro, costura recta. Después de eso procedemos a coserlo de esta manera. Después de que esté cosido ahí, vamos a estar ubicando esto en la parte interna.
Luego vamos a estar cosiendo también la parte de la nube a todo el contorno. He dejado una abertura para dar la vuelta por el lado derecho y estaremos rellenando con un poquito de algodón. Luego cortamos otra tira más larga. Este es para la parte de la base donde voy a estar forrando el cartón. El largo de la tela mide 79 centímetros de largo y de ancho 22 centímetros. Voy a estar haciendo como una funda normal. Estaré cosiendo a los lados, solo queda abertura en este lado, pero estaré cosiendo hacia adentro también de 1 centímetro, que aquí estaremos cosiendo con la mano, no con máquina. Ese es con el fin de que cuando la vayamos a lavar, descosemos el hilo, sacamos el cartón y me va a quedar mucho más fácil para lavar. Bueno mi gente, aquí les explico cómo ya quedó cosido la parte del fruncido y quedó así. Les voy a indicar con el metro para que tengan en cuenta cuánto mide acá. Me quedó midiendo de 25 centímetros de largo acá arriba, así. Y ahora también ya cosí en la parte de acá, como les estaba indicando, el cuadrito ese. He dejado para darles las indicaciones de esta tira. Esto es para que podamos colgarlo sobre la pared o en el closet, como tú lo quieras hacer. Todavía no le he cosido. La tira está midiendo de 55 centímetros. Solamente llegué y lo doblé hacia acá. Entonces que al momento de coser sobre este, me va a quedar de esta manera. Esta es la parte delantera. Entonces estas tiras tienen que quedarme en la parte de atrás. Damos la vuelta y coseríamos de esta manera. Ubicamos esto por acá adentro. Pegamos otra costura y queda listo. Y por último estaremos ubicando la nubecita acá encima y ese lo pegamos con la mano con hilo. Así es como va quedando, pero primero damos la vuelta. Estaré ubicando un poquito de algodón siliconado. Entonces ahora procedo esto a coserlo con esta pieza, mirando que esta tira me quede en la parte de atrás. Bueno gente, hemos terminado el proyecto. Aquí les explico cómo quedó ya ubicado la parte de la nube. Por dentro recuerden que se rellenó con algodón siliconado. Ya también quedó ubicado la parte de las tiras. También se logró coser la parte de la base. Ya lo hice y quedó así. Ya por dentro también ubiqué el pedazo de cartón. Y aquí he cosido a mano en pespunte, ya que esto es muy fácil. Al momento de lavar solamente llegan y zafan este hilo de aquí, lo lavan y de nuevo vuelve y lo cosen a mano y vuelve y le ingresan el cartón. Para mí esto es un multiuso, esta pañalera, así que cada quien hace a su estilo. En las indicaciones de las medidas los he dejado muy claro. Espero que puedan entender, porque no es nada complicado. Solamente en el diseño ustedes pueden cambiar y queda así. Así que estaremos viendo en un próximo video.